Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día. Hoy, 11 de febrero del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo. Le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban, y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace oír a los sordos, hace hablar a los mudos. Qué importante lo que hace el Señor, ¿no? Todo lo hace bien. Claro que lo hace bien. Dios dijo e hizo: hagamos al hombre imagen y semejanza nuestra. Y lo hizo, y vio que era bueno. Todo lo hace bien. Claro, lo que hace Dios es bueno, pero lo que hacemos nosotros no siempre es bueno. El hombre es bueno porque lo hizo Dios, pero deja esa bondad, deja de ser bueno cuando no hace como Dios dice. Y lamentablemente Adán no hizo lo que Dios dijo. Y está la herencia que tenemos muchas veces nosotros, de ahí entonces muchas veces ni oímos la voz de Dios. Tenemos esa sordera interior, esa sordera espiritual que impide que a nosotros lleguen los sonidos y las palabras. Y esto es grave, cuando a nosotros no llega la palabra de Dios. Estamos tan metidos en nosotros mismos, en ese ego que hace de nosotros una personalidad ajena a Dios, ese ego que hace su propia voluntad, y esa voluntad que no es la de Dios tantas veces, porque la de Dios es que lo escuchemos, que escuchemos su palabra, porque Él dice y hace, y Él hace en nosotros lo que dice, pero si no lo escuchamos, entonces no hacemos lo que Él nos dice. Y el sordo no escucha, no oye las palabras. ¿Y cómo las va a repetir? Está trabada su lengua. Este era sordo mudo, fíjese. Y uno dirá, bueno, sí, era un hombre que padece una patología que no es habitual en los seres humanos desde el punto de vista biológico, pero que es una posibilidad, existe lamentablemente. Pero acá estamos hablando de algo mayor, de una dimensión que procede precisamente de esa espiritualidad desde la cual debemos leer la Escritura, porque en esa dirección está escrita y de esa manera nos llega a nosotros, y entonces es necesario que en nosotros sean abiertos, efatá, ábrete, sean abiertos los sentidos interiores, el oído y el sonido. Fíjese, cuando Jesús pronuncia las palabras, cuando pone sus dedos en los oídos del sordomudo, cuando toca su lengua y pronuncia las palabras, se hace lo que Él dice. Dice Jesús: ábrete. Y fueron abiertos entonces los oídos y soltada la lengua. Y entonces el sordo comienza a oír la palabra y comienza a proclamarla. Puede hablar ahora, está suelta su lengua. Es un milagro de Dios, claro, que se produce ¿en quién? En nosotros. Fíjese,
Partimos, sí, de una sordera y una mudez interior, de esa especie de parálisis que tenemos de sentidos interiores. Es una parálisis, sí. Pero de pronto la palabra del Señor nos reintegra a la plenitud de la vida. El Señor recupera lo que Él hace, que es lo bueno. Quita de nosotros aquello que impide lo bueno, que impide lo mejor. Y vuelve a otorgarnos la posibilidad de esa bondad de la cual y con la cual nos hace y con la cual hizo al hombre desde el principio. Hizo Dios al hombre bueno, a imagen y semejanza suya. Lo perdió la desobediencia del hombre, lo pierde nosotros, lo perdemos nosotros en nuestra desobediencia, en el hacer nuestra voluntad. Casi siempre queremos hacer una voluntad propia, que es ajena a la voluntad de Dios y opuesta muchas veces, y opuesta a la voluntad de muchas personas también. Por eso ingresamos en el territorio del conflicto siempre, personal con muchas personas y, lamentablemente, y esto es lo fundante, ese conflicto con Dios, ese ponernos en un lugar opuesto al que Dios nos ubica, desde el cual nos dice y hace en nosotros todo lo que solamente puede hacer Dios, que es lo que Él dice, si realmente estamos dispuestos a escucharlo, lo escuchamos y entonces hacemos como Él nos dice. Siempre recordamos, hermanos queridos, hoy que es 11, Día de la Virgen de Lourdes, ¿no es cierto?, la aparición, para nosotros los católicos es muy importante, ¿no es cierto?, siempre la devoción a nuestra Madre, la Madre de la Iglesia, la Virgen María. Bueno, en la advocación de Lourdes sí, que hoy evocamos, que hoy celebramos, ¿no es cierto? Recordamos también palabras de María, las hemos repetido durante el curso del año, lo volvemos a hacer siempre, porque son palabras que para nosotros deben ser permanentemente actuales. Ustedes recuerdan cuando en las bodas de Caná, a los sirvientes de la boda les faltaba el vino, no había vino. Y entonces, ¿qué había que hacer? ¿Cómo conseguir el vino? ¿Cómo celebrar una boda sin vino? Sí, claro. Más allá, o más acá, sin duda, del sentido que tienen estas palabras y esta situación, el vino es la sangre del Señor. ¿Cómo va usted a celebrar la boda celestial, no es cierto?, si no ha sido lavado, limpiado por la sangre de Jesús? Pero ¿quién lo puede hacer eso? ¿Quién puede consagrar? ¿Quién puede transformar el agua en vino? Y aquel que viene a nosotros y nos lava no solamente con el agua del arrepentimiento, sino con la sangre con la cual perdona nuestros pecados, nos limpia de toda falta. ¿Qué le dice entonces María a los sirvientes, los encargados de servir el vino? El vino que no había y que Jesús, transformando el agua, obtiene ese vino. Claro, lo hace si hacemos como Él nos dice. Por eso remite a Jesús la Virgen. Por eso les dice a los sirvientes: vayan a Jesús y hagan como Él les dice. ¿Hacemos como Él nos dice? ¿Qué dice el Señor? Ábrete. Ábrete, dice el Señor. Ahí se abren los sentidos interiores. Ahí se abre el oído que no escucha, que no oye, y ahí se suelta la lengua que no puede pronunciar palabra. Y ahí pasamos a ser verdaderamente, si hacemos lo que nos dice, veraces, verdaderos testigos de la vida. ¿Qué te parece, Patricia? Pues que así como el Señor sanó a este sordo que fue llevado por otras personas, así también nosotros hemos sido llevadas a Jesús por otras personas que han orado por nosotros, que nos han acompañado para conocer al Señor, para conocer su palabra, para que nos quite esta sordera y nos quite esta mudez y podamos hablar actuando su palabra. Y vos decís muy bien, Patricia, nos han llevado otras personas enviadas por el Señor, porque si no, no hubiesen venido a nosotros. Y esas personas tenían ya sus oídos abiertos,
ya habían escuchado la voz del Señor, ya obraban como el Señor les había dicho, vayan y hagan discípulos. Y lo hacen con nosotros, para que después lo hagamos nosotros. Todo parte del principio, todo parte de Dios. Hagamos como Él nos dice. Abramos los oídos, soltemos la lengua de aquellos que padecen la mudez interior, la sordera interior. Seamos verdaderos testigos de la vida. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de amor, tu espíritu, Señor, de asistencia, de ayuda a aquel que padece tantas cosas que los seres humanos padecemos, que solamente el amor tuyo, Señor, tu poder en el amor quita de nosotros y nos habilita para hacer todo aquello que el Señor nos dice y nos pide que hagamos. Señor, pedimos tu Espíritu, en tu nombre santo lo hacemos, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.